Listo. Bueno, cuando los trabajadores del astillero comprendemos esta tremenda injusticia, porque más de uno compró el falso razonamiento y el discurso en un principio, eso de comer carne podrida parece deporte nacional del astillero Río Santiago. Cuando compraron este discurso en un principio, hubo que salir a cruzarlo con realidades contundentes. Cuando se dan cuenta de lo que es la verdad, empiezan a reaccionar y hacemos las leyes. Una de esas leyes del astillero es la del Fondo de Desarrollo de la Industria Naval. ¿Qué dice esa ley? Dice que todo flete de la Argentina, tanto los que entran como los que salen, deberían pagar un 2% de impuestos sobre el valor del flete, para con ese fondo construir, porque los que son realmente beneficiados con el subsidio son, como dije recién, que se llevan a 100 un barco que costó 140 fabricar. El que fabrica 140 y cobra 140 no tiene ningún beneficio extra. El que tiene beneficio extra es el que paga solamente 100, lo que en realidad costó 140. Entonces el impuesto al flete es justo. ¿Por qué? Porque por cada tonelada de soja, que vale más o menos $350, el flete es $70 la tonelada para llevarlo a China. Y el impuesto que se le quiere cobrar, el FODIN, es $1,4, el 2% de eso. FODIN doble N, ¿no? Sí. FODIN doble N, sí. Fondo de la Industria Naval Nacional. Entonces, lo que se le quiere cobrar de impuesto es apenas 1,4. ¿Por qué hay tanta resistencia a esta ley? Si está demostrado que es justa, que el fletamento se come el subsidio que permite trabajar al astillero. Que el astillero gastó 140 y cobra 140. El que se lleva a valor de 100 un barco que costó 140 es el armador. ¿Por qué tanta resistencia a que pague? Porque cuando hablan ellos entre sí y creen que nosotros no nos vamos a enterar, dicen: estos negros lo que quieren es el dólar con 40 de el impuesto. ¿Para qué? Para hacer barcos. Cuando la Argentina tenga barcos, van a facturar esos barcos los $70 del flete. Si la Argentina factura los $70 del flete, se mete en la cadena de valor. Si la Argentina tiene buques suficientes para llevar su cosecha, entonces el precio de la soja no lo va a determinar el mercado de Chicago, sino que lo va a determinar la propia Argentina. Repito, los fletes son los directos beneficiados por el subsidio a la industria naval, acá y en cualquier parte del mundo. También en Corea y Japón, también en Estados Unidos y Europa, también en Brasil. Porque se llevan barato el buque que costó más fabricar. Con el impuesto del FODIN, la Argentina hace caja. Con ese dólar con 40, fabrica el buque. Una vez que la Argentina tiene el buque, hace el flete. Si es capaz de tener el flete, no va a depender de las flotas extranjeras para poder vender la soja, cuyo precio hoy lo fija el mercado internacional de Chicago. Y le va a decir a cualquier país que necesite soja, maíz, trigo o lo que sea de nuestra producción agropecuaria: olvídese, porque yo le dejo el producto en su propio puerto. Hoy la Argentina vende FOB. Vende la Argentina Free on Board, que es el precio FOB.
Eso es lo que significa free on board. Libre de flete. ¿Es? No. Libre a bordo. Y con los barcos puede vender cost insurance price. Sí. ¿Cuál es la diferencia física entre el precio FOB y el precio SIF? Este es un precio en origen y este es un precio en destino. Entonces, la Argentina hoy le vende a la India y le vende a la China en puerto argentino, pero teniendo buques le puede vender en puerto indio o en puerto chino y transportar su propia cosecha. Si transporta su propia cosecha, puede determinar su propio precio. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Es una diferencia no de mercado, es una diferencia no de cuentas, es una diferencia geopolítica. Es una diferencia que decide quién domina y quién no domina su propio comercio exterior. Y acá hay que recordar a Che Guevara. Cuando los países son dominados, su comercio exterior determina su política interna. Cuando los países son libres, es su política interna la que elige su comercio exterior. Que es muy parecido a lo que está diciendo Guillermo Moreno, entre otros, en este momento. ¿Qué está diciendo ese negro peronista de Guillermo Moreno? Que para que no haya una crisis internacional, lo que tiene que haber en la Argentina, según el Fondo Monetario, es un desmoronamiento hacia adentro de la Argentina. Y que el desastre no tenga una onda expansiva que afecte los mercados internacionales. Por esa razón, cuando le dan la plata a Caputo, le dan 15.000 millones de dólares, que se lo fumó jugando al dólar en 3 meses, ahora la plata que le dan, que le siguen dando a Macri, es solamente para que equilibre sus cuentas extranjeras, para que equilibre sus cuentas y sus deudas con el exterior. Y les importa 3 carajos lo que pase adentro de la Argentina. Si la Argentina se desmorona y las paredes caen hacia afuera, hay un quilombo internacional porque lastima a otros mercados. Si la Argentina se desmorona y cae hacia adentro, va a haber un enorme sufrimiento en la Argentina, pero afuera, en el mercado global, en los mercados internacionales, no va a pasar nada. Ese es el contexto en el cual quieren hacer mierda al astillero. Ese es el contexto en el cual quieren hacer mierda toda la industria. Ese es el contexto en el cual quieren reventar a toda la industria nacional comprando todo hecho de afuera. También los barcos. También los barcos. En contra de eso, nosotros que decimos, impuesto a todos los fletes, que son los que se subsidian realmente, no la industria naval. Una vez que cobramos el impuesto, hacemos el barco. Cuando hacemos el barco, pasamos de recaudar 1,4 dólares por tonelada llevada a la China a recaudar 70 dólares por tonelada llevada a la China. Y una vez que yo hago el flete, puedo afectar con el flete los 350 dólares de la soja. El poder que tiene esto es tremendo. ¿Por qué? Porque el chino, ¿qué paga? El chino paga 350 más 70, está pagando 420 dólares la tonelada. Pero si yo tengo 70 dólares el flete y de eso, como expliqué antes, solamente un tercio es gasto y otro tercio es impuestos y otro tercio es ganancia, si yo fuera capaz de elegir y de moderar la ganancia, estoy bajando el precio total de la soja. O lo estoy aumentando si es que me están cobrando excesivo el flete. Al operar el flete por nosotros mismos, la Argentina
rápidamente hace un contraste, cuánto me cobra la flota extranjera y cuánto me cobra la flota nacional. Puedes manejar las variantes. Puede manejar las variables. Eso se llama integración del valor agregado. Integración del valor agregado. Veamos un poquito eso de la integración del valor agregado. Estamos con Free On Board, que es venta en origen, y estamos con SIP, que es venta en destino. Te hago una consulta. El 1,4 dólares responde, ¿tiene alguna relación con el 40% de subsidio? No. El 1,4 dólares es el 2% de 70. Bien. Es el 2% del bruto facturado por flete, es eso. De ahí viene, si esto fuera 60, que a veces lo es, Sería 1,2. sería 1,2. 60 acá, bueno, acá es 1,2. Siempre 2%. Siempre el 2% del monto bruto facturado. Una de las cosas que nos han dicho, dice, bueno, pero eso encarece. ¿Cómo? Si el 2% al lado, o sea, sería 2%. como... Claro, sería el 2%. Sí, habla porque estamos en casa. El 2% es. Una de las críticas que nos hacen es que, bueno, pero eso encarecería, el FODIN encarecería todas las exportaciones y encarecería todas las importaciones también. Porque vaya o venga el flete, paga el 2%. Ahora, ¿cuánto oscila esto? 10 dólares. Es la oscilación. ¿Y cuánto oscila esto? 60, 70 dólares. Entonces, cuando este oscila 60, 70 dólares, este no cambia. Y cuando este oscila 10 dólares, como recién que lo bajé de 70 a 60, este bajó 20 centavos. Entonces, si tengo una variación de flete, la variación de acá es 20 centavos. En un total de 350 más 60, 410 dólares, una variación de $1, de 2, es infinitesimal. Le hacemos burla, aprovechamos y le hacemos burla. Le decimos que los trabajadores del astillero, a falta de mejor experimento, hemos hecho una comprobación científica mandando a un compañero a orinar a la playa Bristol de Mar del Plata y midiendo en Punta Indio, midiendo la variación de temperatura del océano Atlántico, nosotros sabemos que el orín del compañero meando en la Bristol de Mar del Plata aumentó la temperatura media de los mares del planeta Tierra, pero lo hizo de manera tan pequeña que es insensible. Entonces el FODIN es una meada de un negro del astillero en la Bristol de Mar del Plata. No varía la temperatura media del Atlántico Sur. Mienten los que dicen que encarecemos. No, no mienten. Dicen una verdad estricta. Ahora, el encarecimiento es miserable al lado de la solución que provee. Imagínense ustedes que si tenemos 7.000 millones de dólares de facturación anual de fletes de comercio exterior en la Argentina, estaríamos capturando 140 millones. 140 millones de dólares por año sería la caja. Y no es caja del Estado, no es renta generales de la nación, no es un impuesto al pueblo argentino. Es plata genuina del que se la lleva y la junta con pala y del que es subsidiado porque se lleva el barco barato que costó mucho hacer. Por navegar en nuestros mares. Protestan por el 1,2, pero el 40. Acá no protestan y acá tampoco, esto valía 650 dólares. Fijado por Chicago. Bajó a 350, jamás hubo la más mínima queja de la Sociedad Rural Argentina, de Coninagro, de nadie. Lo consideran un hecho de la naturaleza. Cuando el imperio cobra impuestos, cuando el imperio transforma los precios, el forro argentino, el oligarca argentino, el rico argentino, lo considera un hecho de la naturaleza inmodificable por su voluntad. Basta que un pobre se le ocurra una ley, basta que un pobre se le ocurra un impuesto,
para que pongan el grito en el cielo y salgan a reivindicar el mercado global, sus riquezas y toda la mierda esa. Viendo un poco la cadena de valor, nosotros vemos que hay diferentes costos acá, Entonces, ¿cuál es el costo primero de las hojas? La tierra. ¿Cuál es el costo segundo? La semilla. ¿Cuál es el costo tercero? El herbicida. ¿Cuál es el costo cuarto? El fertilizante. ¿Cuál es el costo quinto? La cosecha. El sexto, el transporte. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 renglones por lo menos. 6 renglones por lo menos. Son renglones complejos que abarcan a subrenglones también. Entonces, la tierra. Sociedad Rural Argentina. Semilla, herbicida y fertilizante. Todo un combo que te lo da Monsanto, Bayer, Monsanto. Dreyfus y lo ponen por... Cosecha. Globocopatel. Transporte. Multinacionales de los granos. Entonces, la Sociedad Rural Argentina, ¿se puede considerar argentina? Tiene algo que ver con nosotros. Nosotros la tuvimos que invadir para lograr un aumento de sueldo, lo de la tierra. Monsanto, norteamericana, ¿tiene algo que ver con la Argentina? No. Los Globocopatel, ¿son argentinos o son una multinacional? Las multinacionales de transporte navegan con bandera argentina. Entonces, todo esto es extranjero. Por eso reaccionan como reaccionan. Por eso nos atacan como nos atacan. Por eso nos quieren destruir. Porque estando el astillero, tarde o temprano va a querer hacer graneleros. Y el granelero se va a meter acá. Cuando se meta acá, va a determinar. Estos son $70. Esto. Son estos $70 de acá, 60, 70. Y esto son los 350 de la soja. Entonces, este fodín que es chiquitito, que es apenas $1 y un poquito más, en una facturación de más de $400, se vuelve poderoso cuando en vez de dinero se transforma en barco. Porque crece a $70 la tonelada. El barco que hagamos también va a pagar el fodín para los otros barcos que vienen después, pero va a facturar 70. 70 para adentro, no para afuera. Factura 70 para la Argentina. Y una vez que se apodera del transporte, la Argentina puede vender en destino. Puede vender en destino y cobrar el precio CIF y no el precio FOB. Vendiendo en origen $350 la tonelada. Vendiendo en destino 400 y pico dólares la tonelada. Manejando la tierra, la semilla, el herbicida, el fertilizante y la cosecha, se vuelve soberana de su propia tierra. Si la tierra la maneja la Sociedad Rural Argentina, ¿qué tiene que ver con la patria eso? Son la antipatria por excelencia. Si la semilla, el herbicida y el fertilizante lo maneja Monsanto, la Argentina lo maneja un carajo. Los Globocopatel no son la Argentina, son los Globo.
Y las multinacionales del transporte igual. Esos son los poderes que desafían las leyes verdaderas del astillero, que son transporte por agua y reserva de cargas. ¿Qué puede pasar? Que hagamos el barco y que después las multinacionales lo boicoteen. Contra el boicot potencial, esto ya está, contra el boicot, reserva de cargas. Eso sería recuperar la soberanía, lo que explicaste. Sí. Reserva de cargas. Entonces, contra el boicot, reserva de cargas. Mercado de fletes. $7.000 millones en total. A la Argentina le corresponde la mitad de eso, 3.500 millones. Entonces, con la reserva de carga, si no sos argentino, estos 3.500 millones de dólares no los transportás. Entonces, los que hoy manejan los 7.000 hacen lo que pasó en el pasado con Perón. Cuando Perón asume, no había armadores nacionales. Cuando crean la flota mercante del Estado, ya apareció la reserva de carga. Entonces Hamburgsur dice, bueno, vamos a crear una filial argentina que le vamos a poner Astramar, no le vamos a poner Hamburgsur, así no la reconocen. Le ponemos funcionarios argentinos, le ponemos cuenta corriente en la Argentina, le ponemos sede en la Argentina, hace barcos en la Argentina, así atrapa parte de los 3.500, porque ahora con Perón ya no podemos. Entonces esos empiezan a construir buques en la Argentina, tienen tripulante argentino, funcionario argentino, sede en la Argentina, depositan en barcos de la Argentina, pero son subsidiarios de Hamburgsur. Cuando viene Menem y desregula, los de Astramar creían que se iban a quedar con el trabajo de Elma. Y para su sorpresa, Hamburgsur dice, no, si no tiene más reserva de carga la Argentina, ¿para qué tener doble administración, dos empresas? Manejo todo desde Hamburgo y abro una sucursal. En vez de poner una panadería, pongo despacho de pan y se lo mando todo de acá. Y entonces, la desregulación menemista, cuando destruye Elma, también destruyó a todos los armadores privados de la Argentina. Porque las empresas matrices de esas subsidiarias nacionales que tenían, dijeron, no, me fabrico los buques en otro lado, pongo tripulación totalmente alemana o la que me convenga, y manejo todo desde Hamburgo, y no le voy a dar artículo, cierren Astramar. Y cerró Astramar. Entonces ellos que creían que iban a ser beneficiados con la desregulación del mercado, también cayeron. La misma cagada que está pagando ahora la pequeña y mediana empresa, que lo votó a Macri masivamente y ahora se están haciendo mierda. Bueno, cosechan su siembra. Voten liberales y tienen desregulación de mercado, importación indiscriminada y listo. ¿Estamos hasta ahí? Hasta ahí, sí. Hacemos una pausa y terminamos. Vamos.